soy Iris y este es mi resumen de lecturas de abril. Abril fue un mes bastante emocionante, con mucho trabajo, entonces me sorprende haber como terminado tantos libros, pero muchos de ellos eran chiquitos, entonces creo que esa es la explicación. En primer lugar, terminé The Disabled Tyrant's Beloved Pet Fish de Xue Shan Fei Hu. Es una cosa extraña esto porque no leí el volumen final de la edición de Seven Seas, sino que terminé la traducción de Fans en español. Había estado combinando ambas traducciones durante su lectura y lo que pasó es que no subían el EPUB de la edición de Seven Seas y ya no me podía aguantar las ganas, así que terminé leyéndolo en español, lo que sería el último cuarto de la historia, el último volumen. En algún momento de este año leeré el volumen final, o sea, quiero como olvidar ciertos detalles para poder lanzarme a esa relectura, o no relectura porque lo leería en inglés, pero bueno. El punto es que fui muy feliz con esta historia. Ya hay una reseña en mi canal sobre este libro. Lo disfruté mucho esta última parte, que es como más intriga palaciega. Se resuelve un misterio que había estado planteado desde el volumen 2. Sin embargo, hay algo que pasa con uno de los protagonistas que no me hace feliz. Es un tropo no muy querido en la comunidad, sobre todo en cierta parte de la comunidad, pero no puedo decirles cuál porque si no sería un spoiler muy grande. Solo puedo decir que no me gustó. No entro a juzgar qué tan justificado está porque, bueno, la autora le dio una justificación para que eso ocurriera. Es solo que no me gusta. Creo que le quitó encanto a la historia. Pero bueno, la verdad es que disfruté mucho leerlos, fueron tan lindos, tan tiernos, los bebés, los pececitos, la dinámica entre Mutianchi y Liu, en fin, lo disfruté mucho, pero les digo, esto estoy hablando como de la traducción completa en español y ya después leeré el volumen final en inglés. También leí una duología, porque pues está chiquita, Campamento Miedo y Ciudad Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. La historia comienza en Campamento Miedo con Dino, un chico, un niño, un adolescente que en realidad le gusta pues no llamar la atención, fundirse con la muchedumbre, que no meterse en problemas, no es excesivamente listo ni inteligente en la escuela, pero le va bien. Sus papás son bastante, ¿cómo decirlo?, aburridos. Siempre es lo mismo, hay una rutina con ellos, pero le gusta la rutina. Y un día hay un problema porque su escuela hace como un convenio para lidiar con los niños problemáticos, los niños traviesos. Y Dino pues está preocupado, pero no demasiado porque pues él no es travieso. Pero un día llega Rina, una nueva estudiante, y trae caos a su vida y termina en un enredo por el que es acusado de ser un niño travieso y lo mandan a Amors, que es un campamento, y Amors significa área militarizada obligatoria para rijosos y sabandijas, que está a cargo de dos instructoras muy extrañas, Doris y Vera, que buscan volver al buen camino a los niños. Y es una duología muy divertida. Esta ocurre pues unos meses después de los sucesos de aquí, pero no está protagonizado por Dino, sino por Yolimar. Al menos ella es la que nos cuenta toda la historia. Y es que este libro es muy bueno, sobre todo el final, cuando nos cuentan qué está pasando con los campamentos, con Doris y Vera, y con los niños, y con los padres. Y el final es increíble. Y luego, este es bueno, pero no es tan bueno. Y Yolimar, pobrecita de mi niña, ella necesita una limpia urgentemente porque le pasa cada cosa. Pero siento que ella no se ayuda, de verdad. Muchos de los líos que ocurrieron y en los que se metió es porque ella solita los buscó. Ay, no, pobre Yolimar. Pero para mí este es buenísimo y este es bueno.
estuvo bien, me gustó la duología, también ya hay un video en el canal sobre esta duología. Luego leí número 6, volumen 1 de Atsuko Asano. Esta fue una recomendación de tanto de Nea como de Tania, y lo leí pues en este proyecto que ya tiene un video, que era Japón a la vista, leer mucha literatura japonesa, preparando mi viaje a Japón. Y es una novela distópica, es bastante cortita, en realidad son 6 volúmenes y me parece que en mayo salió el volumen 7, después de muchos años en los que la historia pues ya estaba concluida. Es una historia distópica en donde tenemos a Shion, que vive en una ciudad llamada número 6. Shion es un chico, es un adolescente, tiene 13 años, que es muy inteligente. Todas estas pruebas que le han hecho para medir su coeficiente dicen que es de los más inteligentes, y eso le permite cierto tipo de privilegios, como vivir en una de las mejores zonas de la ciudad, estudiar lo que desee, recibir cierta formación. Y un día, justo cuando es su cumpleaños y está ocurriendo una lluvia tremenda, resulta que un chico aparece en su cuarto y él le permite refugiarse ahí, aunque sabe que este chico, Nezumi, se escapó de la prisión más importante de la ciudad, aunque no sabe exactamente la razón. Simple y sencillamente él sintió compasión por Nezumi y le permitió refugiarse. Y unos años después ocurren una serie de muertes muy extrañas y el gobierno culpa a Shion de eso y Nezumi llega a salvarlo. Es un libro, como introducción me gustó mucho, estoy deseando continuar con la historia, simplemente pues se me cruzan otras lecturas, ¿verdad? Número 6 nos presenta una ciudad muy jerárquica, en donde el gobierno les hace creer a las personas que todo está bien, y ellos les van a dar a las personas como todo lo que necesiten, siempre y cuando les den su lealtad exclusiva. Pero toda esta gente que vive en número 6 vive en una especie de burbuja ideológica, en donde pues no saben o no piensan que hay más allá detrás de esas paredes y sobre qué se está sustentando su bienestar. Estoy muy intrigada por los libros posteriores. No hay una traducción oficial a esto, ni siquiera en inglés, nunca se ha hecho. Todo lo que hay son traducciones de fans. Y pues estuve leyendo la traducción al inglés y al español porque pues soy esta persona que no se confía de su nivel de inglés. Mañana será otro día de Kyung-Suk Gendry Kim. Esta fue una novela gráfica. A esta autora la tengo fichada por Hierba, que es una novela gráfica sobre las mal llamadas mujeres de consuelo, que en realidad eran esclavas sexuales de Japón, que Japón capturaba de lugares como China o Corea durante sus años imperialistas y las obligaba a servir a sus soldados. Una cuestión que Japón siempre ha como que minimizado, no ha querido reconocer, no ha querido indemnizar a las sobrevivientes, y estas sobrevivientes las pasaron muy mal en sus países de origen por toda esta situación. Es una novela gráfica que me llama la atención, pero que al mismo tiempo, por la trama, la verdad es que me da cosa porque sé que voy a sufrir. Y en cambio leí esta novela gráfica que es contemporánea, o sea, sí, en una historia contemporánea, sobre una pareja que tiene problemas de fertilidad. Y este proceso por el que atraviesan, el proceso médico, el proceso emocional, cómo afecta su relación, la presión familiar y social por tener hijos, también un poco el trauma generacional, como uno de los protagonistas recuerda su relación con su papá, y su papá era de, ¿cómo que eres el segundo de la clase? O sea, no es posible, tú tienes todo, tienes comida, tienes techo. Yo viví tiempos de guerra, no teníamos comida, me dormía para no tener hambre y era el uno de la clase. ¿Cómo es posible que tú tengas todo esto y aún así no seas el mejor? O sea, el trauma generacional. Y es una historia muy conmovedora.
plantea, aunque no explora como tal, pero sí nos deja entrever con muchos detalles que estos personajes en verdad querían ser padres o simplemente responden a la imposición cultural, social y familiar de tienes que tener hijos, porque ellos al principio como que no están del todo seguros de cuándo o de si en verdad quieren tenerlos, pero no es como de, ay, nunca, no quiero tenerlos, simple y sencillamente siguen como lo que se espera de ellos y en ese proceso es donde se ven inmersos en esta lucha contra la infertilidad. Es un libro muy conmovedor, con detalles tiernos y también sobre la sociedad surcoreana. Pretty Boy de Brianna Flores. Después de muchas lecturas intensas dije, necesito algo como que más relax, ¿no? De estos libros que tú dices, puedo leer en piloto automático y no pasa nada. Y curiosamente, aunque este lo estoy mencionando primero, y es el primero de una saga, yo le terminé primero el segundo. ¿Por qué soy así? Es como, ¿por qué lo hice así? Bueno, a ver, primero por partes. Pretty Boy nos presenta a Liam, un chico cuya novia le puso el cuerno y él está así como que, no quiero que nadie sepa que me puso el cuerno. Y entonces él va al gym con su amigo Kate. Y en el gym conoce a Sebastián, quien es un instructor que lo impacta profundamente, les tiene como un crush porque es como súper grande y tatuado y todo, y pues es su despertar. Y al principio como que es obvio que tiene su crush, Sebastián no quiere una relación, pero pasan cosas y se la pasan, y en lo que como que desarrollan una relación. Y esa fue mi bronca de por qué no terminé rápido este libro y terminé primero el segundo. Y llegó un punto en el que la trama se acabó y ya era puro spicy. Y yo no tengo nada en contra del spicy, no soy de esas personas que preguntan, ¿esto tiene spicy? Para decidir si leen o no un libro. Eso no influye en mi decisión de si voy a leer algo o no. No siempre tengo ganas de leer spicy, entonces cuando eso ocurre, simple y sencillamente me lo salto. No pasa nada. Y pues les digo, llegó un punto en el que la trama se acabó y quedaba mucho spicy y me daba flojera seguir leyendo el spicy. Entonces pues como que lo puse en pausa. Liam es muy divertido, creo que es lo mejor de este libro. Y fue la razón por la cual lo disfruté, le di 3 estrellas. Aunque yo nunca voy a decir que está buenísimo y todo, pero es que Liam es muy divertido, tiene unos... es como muy dramático. Y es un Pillow Princess, y como que la parte en donde llega a esa conclusión... es muy divertido, pero les digo, se la pasan conejitos, y por eso pues ya como que dije, ya, necesito una pausa de esto. Y empecé a leer el segundo, que es Loverboy, que le terminé primero. En Loverboy tenemos la historia de Kate, quien es el mejor amigo de Liam, y pues transcurre después de los sucesos de Pretty Boy. Y Kate, y aquí tenemos una historia de hermanastros. Bueno, Liam se va a vivir con Seb y pues Kate tiene un hermanastro desde que eran adolescentes, pero nunca se llevaron bien porque la mamá de Kate era la amante del papá de Nick y pues eso hizo que los papás de Nick se divorciaran y aparte la mamá de Nick era una persona con una salud mental muy frágil, eso la deprimió profundamente y provocó muchas cosas, entonces obviamente Nick no quería tener nada que ver con la nueva familia de su papá, porque aparte como que su papá super abrazó a Kate como mi nuevo hijo y lo quería mucho y todo, entonces hay como estos celos, este rencor por la ruptura familiar y no se llevan bien. De hecho nos dicen que, esto nos lo dicen desde el prólogo, que Nick tiene problemas de salud mental también y que cuando estos fueron muy notorios, el juez lo obligó a vivir con su papá y con Kate y con su madrastra. Y cuando Nick alcanza la mayoría de edad, se va. Y se va a vivir con su mamá
y tiene muy poco contacto con la familia de su padre. Pero pues han pasado algunos años, Nick y su padre están reconstruyendo la relación. Nick va a ir a la universidad, a la misma donde está Kate, y le piden pues a Kate que Nick se mude a su departamento. Y pues traen como que esas broncas. Hay una cosa que Brianna no trabaja mucho y es, o sea, son personajes bastante básicos. Se supone que todos ellos van a la universidad excepto Seth. ¿Y de qué estudian? Bueno, el único que sabemos como realmente en este es, sí, o sea, nos lo dicen más en este libro. En el libro de Liam es como, Liam va a la escuela, nunca lo vemos hacer trabajo escolar, nunca lo vemos ir a clases, nunca lo vemos hacer nada relacionado con la escuela. Pero ajá, aquí tenemos un poquito más. Me pasó una cosa muy curiosa con este libro. Y es que tiene menos spicy que el anterior. O sea, sí ocurre, pero lo vemos menos. Y sin embargo, aún así, se las ingenió la autora para darle menos desarrollo que al anterior. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién sabe? Mis felicitaciones por este logro, digámosle. Me gusta el nivel de angustia que logra. Creo que sí maneja bien la parte de la salud mental, porque Nick está en tratamiento psiquiátrico y nos habla de las consecuencias físicas que le provocan estos medicamentos y muchos detalles de las terapias, o sea, como de la salud mental de Nick. Creo que sí están bien llevados. La bronca es que esta pareja la va para más y no les dio el desarrollo ni la profundidad que merecían. Les digo, ¿cómo puedes tener menos spicy y aún así no desarrollar bien las cosas? El final, ¿cómo es posible que ocurra eso? En el final, yo no voy a decir qué pasa, pero fue como, ¿qué? Traen un montón de broncas de comunicación, traen un montón de broncas de esto, de aquello, y van a ir a hacer eso. Por favor. En fin, me gustó, pero al mismo tiempo, pues sí, o sea, le di 2 estrellas. Porque pudo haber sido mejor, me gustó el nivel de angustia, pero... Ay, no. Luego terminé, como mi último libro japonés antes de irme, Territorio de Luz de Yuko Tsushima, que no fue lo que esperaba, porque, bueno, o sea, no fue lo que esperaba, no en el sentido de si me gustaron o no, sino de la historia que yo pensé que iba a ver. Aquí tenemos a una mujer, es una historia publicada en los 70s. Japón tiene una bronca con el divorcio, con la percepción social del divorcio, incluso ahora. Una guía nos contaba de que hubo una bronca con la familia real porque una de las sobrinas del emperador, o sea, hija de un hermano del emperador, tuvo que dejar la familia real porque su novio con el que se casó era hijo de padres divorciados. Y eso provocó un escándalo. O sea, como que fue un poco más complicado, pero sí hubo un escándalo de que él fuera hijo de padres divorciados. Bueno, si eso es en la actualidad, imagínense en los 70s lo que implicaba el divorcio. En este caso, bueno, nuestra protagonista, su marido le pide el divorcio y al principio ella está como en shock y dice cómo es posible que se quiera divorciar, no sé qué. No, él va a cambiar de opinión y nos vamos a arreglar y todo va a seguir bien. Ellos tienen una hija pequeña de 2 años y pues como se están divorciando, le dice él, pues ahí tienes que buscar un nuevo lugar para vivir porque pues él también se va a salir. Él no es como que muy buen proveedor, digámosle. Ella era la del mayor peso económico en el hogar y era bibliotecaria, entonces empiezan a buscar departamento y llega a un departamento que tiene unos ventanales enormes y llena de luz este lugar, por eso se llama Territorio de Luz y es lo que a ella más le gusta y elige este lugar. Y aunque ella al principio está así de no, vamos a regresar, no, el divorcio no, de pronto ella empieza a reconstruirse, a redescubrir quién es ella sin ser la esposa. La cosa es que tiene muchas broncas porque, bueno, les digo, todo este juicio social del divorcio, de cómo que eres madre soltera, de no sé qué, tarará. Pero
Lo cierto es que ella de pronto llega a evitar que el padre vea a la hija porque es como de, no, terminamos y no te quiero volver a ver y no sé qué. La pobre niña está en medio de dos padres emocionalmente inmaduros. Ella es violenta con la hija, en algunas ocasiones es negligente en su cuidado. Sí quiere a su hija y sí le muestra cariño y sí la cuida, pero al mismo tiempo tiene estos momentos en los que es muy negligente en su cuidado, en donde dices, ¿a qué persona en su sano juicio se le ocurre hacer eso? Pues a ella. Y creo que eso es interesante, ¿no? Nos muestra una maternidad no perfecta, una maternidad bastante, les digo, negligente en muchos aspectos, mientras ella se va redescubriendo. Y de eso trata la historia. Me gustó, es una historia pausada, es una historia muy tranquila, en donde lo que vemos es este proceso de ella y el enfrentarse al divorcio. Y Las brujas de Roald Dahl. Esta fue la lectura del mes en Leer en Compañía. A Roald Dahl nunca lo había leído, entonces pues sí tenía como que mucha curiosidad de leerlo. Creo que Roald Dahl es un gran narrador. Aquí nos presenta a un niño que vive con su abuela después de que sus padres fallecieran, y su abuela le advierte sobre las brujas. Le dice que pues las brujas odian a los niños, les hacen cosas muy malas a los niños, entonces él tiene que cuidarse, tiene que protegerse de ellas, y le dice cómo identificarlas, pero que lo más importante es que se mantenga alejado de ellas. Y un día la abuela se enferma y se recupera, pero pues en esta recuperación se van como a un spa en Inglaterra. Y ahí se encuentra con una convención de brujas. Creo que Roald Dahl es un gran narrador porque la manera en la que va contando la historia es muy divertida, muy envolvente. Tiene esta onda un poco de ironía, de detalles de humor negro, diría yo, en donde nos cuenta cosas bastante fuertes. Como que no subestima a los niños con las cosas que les cuenta, porque pasan cosas. Habla sobre la muerte, sobre el estar solo en el mundo. Hay sobre todo una conversación entre el niño y su abuela, casi al final, sobre la muerte que fue de... Y me gustó mucho la historia. Estupor y temblores de Amélie Nothomb. Este fue parte de mi curadísimo to be read durante mis vacaciones. Y la razón es que esto es autoficción. Amélie Nothomb, por lo que sé, escribe mucha autoficción. Y ella, me parece que ella es belga, pero su padre era diplomático o algo así y nació en Japón, o al menos pasó la primera infancia en Japón. Entonces ella tenía muchísimas ganas de regresar a Japón cuando creció, ¿no? O sea, como tenía esta visión idealizada del país, y regresa a Japón y empieza a trabajar en una empresa. Y la novela es sobre eso, sobre ella llega a esta empresa y está este choque cultural, estos valores occidentales contra los valores japoneses, y cómo los japoneses tienen, o sea, todo está tan jerarquizado, y cómo la iniciativa no es premiada sino castigada, porque cómo es posible que te saltes todos estos pasos, que te saltes todas estas personas de la jerarquía para intentar presentarme esto. Hay moving laboral, hay bastante acoso, bastante humillación, porque pues la que es como su jefa inmediata no era su jefa, era su compañera. Y Amélie hace algo, bueno, ni siquiera fue como el inicio de todo, ¿no? El inicio de todo fue la iniciativa y el cómo hablaba japonés. Y bueno, llega con esta compañera y Amélie trata de hacer un proyecto y la compañera la sabotea y se convierte en su jefa. Y cuando Amélie trata de hablar con ella y decirle, oye, pero pues, ¿cuál es el problema? La otra le dice, o sea, llevo aquí 4 años, no me han dado un ascenso, y tú llevas aquí
4 semanas e intentas subir de categoría antes que yo. Eso no es a poder. Hay muchísimo humor negro. Es un libro muy divertido. Muy divertido. Amélie es... Dejando de lado cómo te cuenta la historia, su humor, su ironía es tan disfrutable. Hay un momento en el que dice su jefa, es que nadie puede ser tan idiota. Porque es que la jefa dice, tú tienes que estar saboteándome, estas son tus estrategias, no puedes ser tan mensa, no puede ser posible. Lo que no me gusta del libro es la gordofobia. Ay, hay mucha gordofobia aquí. Ahí me dijeron que pues, que es verdad, pero que también está relacionado con los TCAs de la autora, lo cual pues lo explica, pero llega un punto en el que dije, ya, como que ya me dijiste muchas veces que tu jefe, tu supervisor es gordo y que eso te da asco y que su cuerpo y no sé qué, ya, debe haber un límite de veces como para mencionarlo, ¿no? Pero me gustó mucho el libro, fue muy divertido y la parte del trabajo corporativo en Japón debe de ser una cosa. Y mi última lectura, que no fue la última en el orden de lectura, pero sí la última que voy a mencionar porque es de manga, fue el volumen 8 de Bungo Stray Dogs. No estoy al día con Bungo Stray Dogs. Este diría que es un volumen de transición en el que pues se empiezan a forjar alianzas y al mismo tiempo se están preparando cosas para el nuevo arco. Yo creo que lo voy a retomar hoy. Yo creo. O mañana, no sé. Voy a retomar Bungo porque quiero avanzar en la historia. Eso fue todo lo que estuve leyendo durante el mes. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente video. Adiós.